Ahora vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Mateo, capítulo 5, y solamente vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora vamos a dejar paso al pastor para la predicación de esta tarde, que tiene como título Bienaventurados los que se sacian de justicia. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a proceder con la exposición de la palabra del Señor. Y ya habíamos hecho un paréntesis en la cuestión de la exposición de lo que son las bienaventuranzas dadas por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del verso 1 al 12. Y a partir de ahora pues estaremos retomando en el capítulo 5, versículo número 6. Y la que vamos a expresar y abordar el día de hoy es la de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y pues no ha variado mucho el título, solo le he colocado bienaventurados los que anhelan la justicia. Así que agradecemos al Señor y pedimos su entendimiento para el día de hoy nuevamente al exponer lo que es su bendita palabra. Quiero partir del relato del evangelista Lucas en el capítulo número 18, los versículos 1 al versículo número 8, hacer mención de ello. En este relato Lucas nos da a conocer a modo de ilustración lo que Jesús hizo en relación a lo que fue la viuda y el juez injusto. En esta ilustración la viuda demanda justicia, la cual se le niega, mas por su persistencia logró que finalmente le fuera concedida. Aunque ciertamente en este relato de Lucas 18, con la ilustración que el Señor hace, resalta la importancia de la necesidad de orar siempre, como lo dice el verso 1, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, pero también resalta la importancia de perseverar en la fe a pesar de las dificultades que pudieran venir con el paso del tiempo, según el verso 18:8, la segunda parte. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es de notar que a través de esta ilustración el Señor está aludiendo, y así lo podemos tomar en cuenta también, más allá del juez injusto. Existe alguien más allá del juez injusto. También está el juez justo por excelencia, el que dispensa, el dispensador de verdadera justicia. Y el texto bíblico dice que quienes le busquen le van a hallar y sabrán de sus juicios justos. Versos 6 al 8 así lo expresa. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Con esto en mente, entonces, damos apertura a lo que procuraremos darles una explicación a lo que es la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Y partiendo del concepto que usa el evangelista Mateo, los que tienen hambre y sed, surge la pregunta para todos nosotros también: ¿qué es aquello que deseamos o anhelamos con todo nuestro ser? Posiblemente que estemos dispuestos a, como diríamos, ¿verdad?, a mover cielo, mar y tierra por tal de lograrlo, obtenerlo. Pueda que no coincidamos en aquello que podía constituirse en nuestro agudo apetito, en aquello que anhela fervientemente nuestro corazón, o como bien Jesús dijo, ¿verdad?, que donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, que es aquello que tanto anhelamos. Algunos podríamos decir que hasta la vida diéramos por tal de obtenerlo. El hecho de no coincidir, pues pueda que sea como
dijera el dicho, ¿verdad? Que en gusto se rompe en género. No coincidiríamos. Ahora, lo que también tenemos que tener presente es que también existe una diferencia en realidad entre lo que es la justicia y lo que es la venganza. Algunos podrían estar albergando una sed de venganza contra quién o contra quienes atentaron, denigraron, insultaron, calumniaron o cometieron algún agravio. Otros probablemente estén apagando esa sed o ese deseo de venganza. Posiblemente otros tengan hambre, pero de paz, de templanza, de tranquilidad, de que sea no venganza, sino que sea justicia la que se ejecute. Sabemos bien que las injusticias están a la orden del día y que se dan en diferentes contextos y en todos los estratos sociales, desde el más bajo hasta el más alto, aún en las familias o las familias mismas, podemos decir que no están exentas de sufrirlas. Existen muchas injusticias, probablemente de los padres hacia las esposas, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. No siempre se corresponde con justicia, no siempre se le da a cada quien lo que le corresponde. Muchas veces aplicamos que uno para ti, dos para mí, y en ese sentido no siempre somos justos, muchas veces aún en nuestros actos. Y cuando consideramos a veces ser justo, muchas veces lo que estamos buscando es un beneficio a veces muy particular, muy personal. Ahora, a la luz de lo que hemos leído en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí se encuentra algo, de entrada podemos decir que se encuentra algo que podría sonar paradójico, ya que el tener hambre y el tener sed no siempre ha sido o es algo placentero. Antes son necesidades que tienen que ver directamente con la sobrevivencia humana. Son necesidades físicas, como la de tener hambre de pan, la de tener sed de agua. Y aquí quiero hacer una puntualización. El solo hecho de querer suplir estas necesidades en ciertos momentos se pueden constituir, ¿verdad? Se puede constituir en motivos de tentación misma. Recordemos que una de las tentaciones que el diablo incurrió para que Jesús cayera en ella, como lo expresa el libro de Mateo 4, 2 al 4, donde el texto bíblico dice que después de 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Y es cuando el diablo le tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Suple tu necesidad. La prioridad ahorita es suplir tu necesidad. Que no te importe quién eres, qué haces, no. Suple tu necesidad. El fin justifica los medios. Así que actúa en base a tu instinto. Pero de igual manera podría constituirse no solo motivo de tentación, también podría constituirse un motivo de desesperación, angustia, aflicción, la cual está ejemplificada en el hijo pródigo. En el evangelista Lucas capítulo 15, la Biblia dice que cuando hubo malgastado todos sus bienes, tuvo gran necesidad y se arrimó, dice, a ver quién le podría dar algo de comer. Y no algo decoroso, algo digno, al grado que su saciedad lo obligaba, dice, a mirar aún el alimento que le tiraban a los cerdos. Llegar a ese grado de desesperación. Pero de igual manera, el solo hecho de querer suplirlas también va a demandar sabiduría. El libro de Génesis 3 registra que la serpiente, dice, tentó en ese sentido a Eva, le hizo ver que aquel árbol era deseable, bueno para comer. El texto bíblico dice que se olvidó de lo que Dios, los mandamientos del Señor, y se enajenó con esta situación
A tal grado que en la Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 11 verso 3 dice que teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados. Por lo tanto, aún para suplir nuestras necesidades tenemos que ser sabios para no incurrir en aquello que el Señor no ha permitido. Ahora, en cuestiones de la vida real, somos conscientes. Se sabe de la existencia de casos donde se mendiga aún por un pedazo de pan. Y muchas veces se ha ido más allá al grado de llegar a robar, ¿sí?, por necesidad. Por lo que es menester que trabajemos a la luz de lo que estamos presentando en llegar a un entendimiento de la razón por la cual Jesús llama bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia. Ese libro es en el libro de Deuteronomio capítulo número 8, los versículos 2 al 3, donde se nos explica que hay necesidades que van más allá del plano físico, tienen que ver con realidades espirituales. La travesía por el desierto por parte del pueblo de Israel sacó o hizo de manifiesto lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En concordancia con lo expresado por Moisés en este libro de Deuteronomio, podemos también citar dos pasajes más que están en el libro de los poéticos: Salmo 42, 1 al 3 y el Salmo 63, 1. El Salmo 42 dice que como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios, anhela de Dios, dice el texto. Y el Salmo 63, 1 de igual manera dice: tengo sed de Dios, del Dios vivo. Aluden a esa sed del alma que solo Dios puede suplir. Es el mismo Señor Jesús que de igual manera señaló que Él tenía una comida diferente a la que los discípulos le ofrecían en el relato de Juan 4, señalando que su comida no siempre era la física. Jesús también consideraba la voluntad de Dios como algo que Él debía de comer. Así lo va a expresar el evangelista Juan en el capítulo 4, versos 31 al 34. Es así entonces como podemos hablar de que existe tanto el hambre como la sed en dos planos: en lo físico y en lo espiritual. Es bueno recordar que Jesús nuestro Señor, quien se identificó como aquel que puede suplir las necesidades elementales del hombre, ya que Él es el agua de vida, así lo expresa en el evangelista Juan capítulo número 4, pero también se expresa que Él es el pan del cielo, que bajó del cielo en el relato de Juan 6. Aunado también, recordemos que Él enseñó a orar a sus discípulos y sin duda nosotros también por el pan de cada día. Usted lo recuerda en Mateo 6, verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Es decir, tenemos que suplir nuestras necesidades del cuerpo, pero recordemos también debemos tener presente suplir las necesidades del alma. Así que la Biblia ha hablado de los que tienen hambre y sed de justicia, son bienaventurados. Los aquí mencionados entonces son los que tienen hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de justicia. Aquellos que anhelan una vida conforme a la ley de Dios. Aquellos que reconocen que el buen orden social, nacional y mundial,
ya sea en el ámbito moral, social o legal, solo proviene de Dios. Ellos, o los que tienen hambre y sed de justicia, están haciendo de manifiesto que no confían en una justicia propia, sino que se apegan a la que Dios ya ha establecido. Es así como podemos decir que la justicia anhelada no es la humana como tal. De lo contrario, no se sufriría persecución de ningún tipo por practicarla o estar en ella. Porque en esta misma porción de las bienaventuranzas, en el verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si en realidad fuera la justicia, no se podía pensar que si en la orden social se quiere hacer justicia, y si alguien pugna por la justicia, no por ello debería ser perseguido. También tenemos que señalar o aseverar que no es la justicia de los líderes religiosos. De lo contrario, no se hubiera instado a que la justicia que se practica superara a la mostrada por ellos. Versículos posteriores, en este mismo capítulo 5, verso número 20, la Biblia dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia estipulada humanamente en ese aspecto, o en el orden religioso, muchos se conformaban simplemente con normatizar su conducta acorde a lo que la religión establecía. Pero recordemos que eso probablemente sea una rectitud externa, pero no tuviera que ver con el ser, una rectitud interna del espíritu como tal. Pero tampoco podemos decir que es la justicia propia, que solo se practica ante los hombres para ser recompensado por los tales, mas no con el fin de agradar a Dios ni ser recompensado por Él. En el contexto de este Sermón del Monte, capítulo 6, verso 1, la Biblia dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es así entonces como en el contexto de lo que es este Sermón del Monte, se nos insta, ¿sí?, anhelar aquello que proviene de Dios, aquello que está en conformidad con su ley, aquello que se nos prende también en el ser y que nos lleva a buscar la justicia de Dios y no la nuestra. Pero de igual manera se nos insta a priorizar la búsqueda del reino de Dios y por ende dice su justicia. Es mismo Mateo en el capítulo 6, verso 33, que expresa: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia está en Dios, viene de Dios. En Él la debemos de buscar, siendo solo Dios nuestro proveedor. Pues el Salmo 103, verso 5 dice que es Él quien sacia de bien vuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Nos resta vivir entonces en una continua dependencia de Él, de sus gracias y de sus gracias. Necesitamos seguir aprendiendo del carácter justo de Dios y a la vez vivir en una continua imitación, conocimiento y práctica y seguimiento de lo que son sus perfecciones. Es aquí mismo en Mateo 5, verso 48, donde se nos insta y dice el texto: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en la práctica de poder pasar por alto ofensas, dice el texto en el verso 44 y 45,
Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. De igual manera, hemos de tener en mente, en corazón y en acción, un anhelo ferviente. Cual niño, dice, anhela la leche materna. Esta imagen nos la presenta el apóstol Pedro en el capítulo número 2 de su primera carta, expresado de la siguiente manera, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese anhelo por la palabra, también nos va a despertar un anhelo por la justicia, pero también nos va a trazar el camino recto y justo, para que aprendamos a normatizar y a comparar en realidad nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras buenas acciones con las que realmente Dios demanda de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nuestra tendencia humana es compararnos con lo inferior, no compararnos con lo superior. Así que de esta manera nosotros queremos estar en la norma, dar del ancho, dar la medida. La justicia, por lo tanto, nos va a permitir vivir de manera justa y ser justos. Es posible suplir la necesidad que se tenga de esta, ya que el libro de Mateo así lo expresa, Mateo 5:6, los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. Cada vez avancemos en el conocimiento de lo que es en sí la justicia, nos vayamos conformando a lo que Dios estipula, a lo que Dios establece, mayormente en su palabra. De esta manera seremos librados de estar confiados en una justicia propia, basada en meras estipulaciones humanas de hombres, o bien en paradigmas religiosos que simplemente nos salvaguardan del qué dirán. Pero la Escritura señala que Dios no siempre mira lo que mira el hombre, porque Dios mira más allá de nuestros actos, mira las motivaciones de nuestro corazón. Dice, Dios mira más allá de lo que mira el hombre, mira siempre el corazón. En algún momento el pueblo cumplía en un sentido justo con todo lo estipulado en la religión, pero es el profeta Isaías capítulo 29 verso 13 que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Todo lo que practica no son que otra cosa que mandamientos de hombres. Por lo que no podemos basar nuestra justicia en modelos humanos de piedad, porque todos nosotros necesitamos siempre, ahora sí que compararnos con la norma divina, y si hemos de juzgar algo, tenemos que juzgar en base a lo establecido en los preceptos de Dios en su palabra. Estos modelos humanos de piedad, que seguramente están muy lejos de mirar al que es justo, porque imitamos al hombre, pero no imitamos a Dios en sus perfecciones y en su justicia. Pueda que también estos modelos de piedad ahora sí que estén muy lejos de aquello que desde los comienzos Dios ha establecido para el buen proceder de las personas, para las relaciones que se han de guardar entre sí, pero también ha establecido en la manera propia en que las cosas se deben de dar y se deben de hacer. Específicamente entonces, Dios nos ha instado a que cada uno de nosotros miremos a la justicia de Dios. Superemos la justicia propia, la justicia de los modelos de piedad humanos, ¿sí? Que son imperfectos todavía. Porque simplemente nos dejemos llevar por estipulaciones religiosas y creamos que con ellos ya estamos bien. Muchos llegarán confiados en su justicia propia, o por haber cumplido con su religión, o por haber hecho aquello que consideraron que Dios les mandó. Pero Dios quiere que vayamos más allá.
Hay un relato bíblico que es el libro está escrito en el libro de Lucas 18. Ustedes lo recuerdan seguramente, del 9 al 14, la parábola del fariseo y del publicano. ¿Con qué finalidad la dio el Señor? Bueno, el texto va a decir, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El veredicto: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recordemos también que la Biblia nos ha instado a que vuestra justicia debe ser la justicia de Dios. Y la grandeza de lo que el Señor nos presenta es esto. Hasta un himnólogo lo presenta: alcancé salvación. ¿Sí? Y una de las expresiones dice: estoy contento, estoy feliz porque estoy bien con Dios. Confiamos en la justicia no propia, confiamos en la justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él, vuestras obras, porque Él nos crió para buenas obras y nos invita a andar en ellas. Y anhelar la justicia es hacer que podamos proceder en base a lo establecido y acordado por el Señor. Dios, en su gracia y en su bondad, quiera ensanchar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, porque la justicia es algo práctico, que emana de nuestro corazón, transformado y renovado por la justicia de Cristo, pero que también nos permite estar y hacer las cosas para el bien de los hombres, para el bien nuestro, y de esta manera agradar al Señor. Dios, en su bondad y en su gracia, nos sigue instando a vivir de manera justa y recta. Y de esta manera honremos y glorifiquemos su nombre. Y no solo estemos con fe con Dios, ¿verdad? Eso también nos permite estar bien consigo mismo y con los demás, porque la gente también va a reconocer cuando una persona obra y actúa con justicia. Dios sigue haciendo en nuestras vidas.